gracia y paz. Hoy vamos a explicar la tan controvertida historia de el rico y Lázaro. ¿Es realmente el relato del rico y Lázaro literal? ¿Es una parábola? Un argumento que se esgrime en este sentido es que el relato no es una parábola porque la Biblia no la denomina o subtitula parábola del rico y Lázaro, como otras narraciones lo muestran. Parábola del hijo pródigo, parábola de la oveja perdida, entre otras. Sin embargo, debe tomarse en consideración que la Biblia en su forma original no contiene capítulos, ni versículos, signos de puntuación, mucho menos subtítulos, siendo estos añadidos más tarde para una mejor comprensión y estudio de la misma. Por lo tanto, todos estos elementos no fueron inspirados o colocados por los autores originales. Transcurrieron más de 1200 años de la era cristiana, antes que apareciera la primera Biblia dividida en capítulos. Esto se le atribuye a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, en el año 1220 después de Cristo. Más tarde, en el año 1551 después de Cristo, el francés Robert Estienne realizó la división de los capítulos en versículos. Algunos alegan que el pasaje del rico y Lázaro no es una parábola, ya que el Señor Jesús expresó nombres propios: Lázaro y Abraham. Suceso que no ocurre en ningún otro caso. Sin embargo, esto representa una falacia o sofisma, ya que el hecho de que se mencionen nombres propios no significa que no sea una parábola. Por otro lado, Lázaro era un nombre común de aquellos días. Otro argumento poco contundente para evidenciar que el relato no es una parábola es afirmar que, como las mismas son comparaciones, debe decir, es semejante a, como algunas parábolas así lo expresan. Parábola de la levadura Lucas 13:21, parábola de la semilla de mostaza Mateo 13:33, parábola de la fiesta de bodas Mateo 22:2, entre otras. Aunque ciertamente las parábolas son comparaciones, no en todos los casos Jesús utilizó esa expresión al referirlas. Pasemos ahora a aclarar ciertos aspectos de este controvertido pasaje. Análisis del relato del rico y Lázaro de Lucas 16, 19 al 31. Versículo 19. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. La púrpura evidenciaba que la persona era de la alta sociedad, ya que era un privilegio de los reyes y potentados usar ropas teñidas de morado. Algunas de estas telas eran teñidas con ciertos moluscos, para lo cual debían pescarse grandes cantidades. Versículo 20-21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Se detalla la condición deplorable en que Lázaro vivía, y el no poder hacer nada más que esperar a que cayeran algunas migajas de comida. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Ambos personajes mueren, sin embargo, curiosamente el relato no menciona que el mendigo fue sepultado, sino llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por otro lado, surgen algunas interrogantes de este versículo. Si Lázaro se salva, ¿por qué razón no es llevado al cielo como lo afirma 1 Tesalonicenses 4:15, 17, sino al seno de Abraham? Expresión única en la Escritura, citada en este pasaje. Debe aclararse que el seno de Abraham indica un lugar de preferencia. Por ejemplo, Juan acostumbraba recostarse en el pecho de Jesús. La palabra seno debe entenderse aquí como regazo. Se forma un seno en la parte del cuerpo donde ocurre el enfaldo, es decir, desde la cintura hasta la rodilla. Ahora bien, si todos los que mueren van al seno de Abraham, ¿de qué tamaño es el seno de Abraham? ¿A dónde fueron los que murieron antes de Abraham? ¿En el seno de quién está Abraham? Algunas congregaciones afirman que el seno de Abraham aquí es simbólico, que seno significa pertenencia, afecto, cercanía. Sin embargo, esto es contradictorio. Enseñan que el fuego, Lázaro, el rico, la cima, todo esto es literal, a excepción del seno de Abraham. Por consiguiente, debe considerarse que la historia toda es literal o toda es simbólica. Por otro lado, y según la Escritura, Abraham está esperando inconscientemente la resurrección y la recompensa en su tumba.
No está vivo en ningún otro lugar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 8, 10, 13, 39, 40. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. La palabra Hades se encuentra 11 veces en el Nuevo Testamento, proviene del griego, y al igual que la palabra hebrea Seol significa sepulcro, tumba. Ambas palabras han sido traducidas en las versiones modernas como infierno, palabra que proviene del latín infernum, o inferus, lo que es igual a inferior, subterráneo. Por otro lado, el versículo tomándose desde el punto de vista literal, muestra que hay comunicación visual. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Comienza una comunicación verbal, y se presenta al rico quemándose en llamas. Por consiguiente, A. Si alguien se está quemando, pide una gota de agua para refrescar la lengua o pide abundante agua para apagar el fuego. B. El rico pide que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y le refresque la lengua, pero, ¿con qué dedo y qué lengua iba a refrescar, si no tienen? Jesús dijo: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24, 39. Además, según la Escritura, los espíritus no sufren de hambre o de sed. Interpretando el pasaje literalmente, este es un lugar de tormento, el cual muchos han concebido como el infierno. C. Ahora bien, el cadáver del rico está en el sepulcro, ¿cómo puede sentir que está quemándose cuando no tiene sistema nervioso? La profecía señala que los impíos, para recibir la recompensa, deben ser resucitados, de lo contrario no se efectuará ningún pago para ellos y no habrá muerte segunda. Versículos 25 y 26. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Nótese que no es una cima con C, que es el punto más alto de los montes, cerros y collados, sino una cima con S, cavidad grande y muy profunda en la tierra. A pesar de la misma, existe comunicación audiovisual. Ahora bien, A. Siendo el relato literal, ¿qué gozo puede haber en ese lugar cuando puedo ver a mis familiares que rechazaron el evangelio quemándose? Imagínese a una madre viendo a su hijo torturado por las llamas durante años. ¿Puede hallar gozo en el seno de Abraham? B. Por otro lado, los que se están quemando, lógicamente ya están perdidos, por lo tanto, no tienen nada que perder. ¿Cuántas maldiciones, blasfemias, imprecaciones y obscenidades están pronunciando actualmente estos contra los salvos, los cuales escuchan tranquilamente? Siendo así, no existe felicidad, ni paz en el seno de Abraham. Versículos 27 al 29. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. La respuesta de Abraham llevada al sentido exacto, evidencia que Moisés y los profetas para el momento en que Jesús relata este episodio, están vivos entre el pueblo. Por lo cual, se les puede consultar. Tomando en cuenta toda la escritura, se encontraban Moisés y los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros en la tierra. Para ese momento, debemos admitir que no. Todos ellos habían muerto. Versículos 30-31. Él entonces dijo:
No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantaré de los muertos. Si no podían comunicarse los hermanos del rico con los personajes antes mencionados, ¿cómo es que ellos deben oírlos? Evidentemente se refiere a un lenguaje figurado. Los escritos de Moisés y los profetas. Luego de este análisis, cabe la pregunta, ¿por qué Jesús narró este incidente? ¿Cuál era la enseñanza que quería transmitir? Para comprender estos aspectos se debe recurrir al contexto del pasaje, el cual nos permite apreciar el tipo de personas que oían al Señor en ese momento. Publicanos y pecadores, Lucas 15:1. Fariseos, que eran avaros. Y escribas, Lucas 15:2. 16:14. Sus discípulos, Lucas 16:1. La sociedad había adoptado muchas ideologías erróneas con respecto al trato de Dios con la humanidad. Motivo de la parábola. Una de las creencias de aquellos días era que un hombre rico era sin lugar a dudas un bendito de Dios. Por el contrario, una persona pobre y enferma había sido señalada por el dedo de Dios debido a sus pecados. Los discípulos habían adoptado esta misma ideología. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:1-3. Creían que el motivo de la pobreza o alguna enfermedad era un castigo por causa del pecado de la persona. Cristo quería con esta parábola: primero, erradicar esa falsa concepción. No siempre un rico es justo delante de Dios y no siempre un mendigo o enfermo es un condenado por Dios. Segundo, ilustrar con ese ejemplo bien notable el contraste de cómo Dios percibe la justicia a diferencia de los hombres. Lázaro termina donde los judíos pensaban que iría el rico, es decir, al seno de Abraham, y el hombre rico termina donde los judíos pensaban que iría Lázaro. Tercero, mostrar que en esta vida se decide nuestro destino eterno. Cuarto, recordar que las oportunidades presentes hay que aprovecharlas, ya que después de muerto no hay más oportunidad. Esta parábola es de carácter didáctica e instructiva, no literal. Por lo tanto, aquellos que enseñan que la parábola del rico y Lázaro fue una historia real, están errados total y absolutamente. Espero que este estudio sirva para comprender los motivos que tuvo Jesús para contar esta parábola, desechando así los mitos y creencias erróneas que el sistema religioso apóstata lleva enseñando por tantos años. Agradezco al hermano Arnaldo Sánchez por tan valioso y esclarecedor estudio. Atentamente, Soldado 232.